Buenas noches, señoras y señores. En estos casos no sé si dar la bienvenida o decir bien hallados, ¿no? Porque por una parte queremos darles la bienvenida a esta nueva temporada de Encantados de Cuidarte, pero por otra parte también somos nosotros los que ahora nos hemos colado en el salón de su casa o en su cocina o en su sala de estar para compartir unos minutos, así que también tendríamos que decir bien hallados, de forma que emplearemos las dos expresiones de cortesía, bienvenidos y bien hallados. Hemos dicho en más de una ocasión que una televisión, con independencia de si es pública o si es privada, como esta, como Televisión Murciana, tiene encomendada una función de servicio público a la sociedad. Y hemos dicho también muchas veces que el derecho a la información y el derecho a la protección de la salud son principios que están recogidos en la Constitución. Así que lo que tenemos que hacer en este programa es velar por el cumplimiento de la Carta Magna, informar y además informar sobre la protección a la salud, ¿no? Dicho esto, en la víspera del Día de la Hispanidad no podemos tener un comienzo más institucional, eso es imposible, ¿no? Y para renovar nuestros votos con ustedes, contamos con nuestros colaboradores habituales de estas 5 temporadas anteriores, 2 profesionales de la medicina de familia que más que eso son amigos de esta casa y a los que les agradecemos que una temporada más, y es ya la 6ª, estén con nosotros. Doctor Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Un placer volver a saludarle. Increíble, pero cierto. Hemos cambiado a mejorar, ¿eh? Naturalmente, así tiene que ser. Doctor Juan de Dios González, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido también. Estaba pensando, Juan de Dios, que ya no tenemos que buscar una excusa para llamar abuelo al doctor Pereñíguez, ¿no? No, lo es de hecho, y de derecho. Este verano la noticia no ha sido el posado de Ana Obregón, ha sido que el doctor Pereñíguez ha sido abuelo. Enhorabuena, doctor Pereñíguez. Muchísimas gracias. Yo esto de la baba del abuelo no me lo creía, pero es cierto, ha sido un momento sublime en la vida tanto de mis hijos, tanto mi hija como mi hijo político, como el de la familia, es verlo para creerlo. Tú sabes que tuvimos mucho sufrimiento por una serie de cuestiones y esto ha sido algo gozoso. Ahora entiendo a los abuelos y ahora entiendo por qué se cae la baba. Yo digo que es pronto quizá, pero a Antoñito habrá que traerlo aquí un día. Ya habla, o sea, tiene mes y medio, pero ya habla, o sea. Bueno, y vamos a comenzar la temporada con un invitado y un tema que por razones de agenda se nos quedó fuera el pasado mes de junio cuando lo teníamos inicialmente previsto. Vamos a hablar de análisis en general y de analíticas de sangre en particular. Una prueba sencilla, poco invasiva, que puede aportar una gran cantidad de información valiosa para confirmar o para descartar el diagnóstico de una enfermedad. Para hablar de análisis hemos invitado al jefe de sección de análisis clínicos del Hospital Morales Meseguer. Alfonso Pérez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Vamos a hacer, lo primero es ver el lugar donde desarrolla su trabajo Alfonso y sus compañeros, porque nos han abierto amablemente las puertas del laboratorio del Hospital Morales Meseguer para que nos hagamos una idea más aproximada de cómo es el trabajo que hacen. Además, en un momento, porque fuimos a grabar en hora punta, en torno a las 11, las 12 de la mañana, y estaban a pleno rendimiento. Vamos a ver ese reportaje y enseguida entramos en conversación. Los análisis de sangre son una herramienta de gran utilidad para el diagnóstico de enfermedades. Las analíticas de sangre son pruebas poco invasivas y relativamente sencillas, que aportan una valiosa información sobre el estado de salud del paciente. Hemos visitado los laboratorios del Hospital General Universitario Morales Meseguer, en los que se realizan diariamente 1.200 analíticas de distinto tipo. La inmensa mayoría de estas muestras son de sangre. Solo en el Hospital Morales Meseguer se realizan unas 90 extracciones de sangre cada día. El proceso de una analítica de sangre comienza cuando el médico realiza la petición al laboratorio para obtener una exploración básica del paciente. Es muy importante seguir las indicaciones médicas antes del análisis, como son ayunar hasta la extracción, ya que los alimentos pueden alterar parámetros como la glucosa o los lípidos, y dejar la medicación en el caso de que el paciente tomase, si el doctor lo ve conveniente. Tras la extracción y el etiquetado de la muestra sanguínea, esta pasa al área de clasificación de las diferentes muestras de laboratorio, como son orina, sangre o esputo. En esta etapa del proceso analítico es fundamental un correcto etiquetado del tubo de muestras para llevar un control del laboratorio. Además, el dispositivo para analizar no iniciará el proceso hasta que las pruebas no estén convenientemente etiquetadas. Las muestras de sangre son introducidas en el primer equipo de laboratorio, que mediante una lectura del etiquetado informatizado ordenará al siguiente dispositivo que examine el número de parámetros solicitados por el médico.
Durante el proceso automatizado del análisis de sangre se van tomando pequeñas muestras de esta que se mezclan con otras sustancias para provocar reacciones químicas, que servirán para revelar si hay infección vírica o algún nivel desequilibrado. Todos estos procesos analíticos son completados normalmente en un mismo día. Los resultados son comunicados en primer lugar al doctor que solicitó el análisis y este a su paciente en la próxima consulta. El punto final de todo este proceso es la conservación de las muestras de sangre en la nevera del laboratorio. Allí permanecerán por espacio de 7 días. Si transcurrido este tiempo no se solicita ningún análisis complementario, las muestras de sangre serán desechadas. El complejo se nos antoja, para los que somos profanos en la materia, el complejo mundo del laboratorio, de los análisis clínicos. Yo para empezar la tertulia tengo dos preguntas, Alfonso, de andar por casa, porque las científicas las hacen ya Juan Enrique y Juan de Dios. ¿Hierve la sangre? Bueno, cuando decimos, es que me hierve la sangre. literalmente no, pero podríamos decirlo Podría en hervir, algunos pero no es que momentos. hierve, como decir, cada 100 grados como el agua, hierven. El agua no hierve la sangre. No. Pero es que dicen que si hay, leí no hace mucho una información que cuando decimos hierve la sangre porque estamos estresados o nos hemos enfadado, tiene una base fisiológica real, y es que dicen que aumenta la temperatura corporal, un poco naturalmente, cuando estamos en ese estado, y de ahí viene lo de hierve la sangre. Bueno, eso es una reacción del organismo en su conjunto. Claro. En el estado de excitación se provoca una liberación de adrenalina que provoca una vasodilatación, un aumento de riego sanguíneo de determinados órganos corporales y la sensación de calor la provoca esa vasodilatación Pero lo que es periférica. hervir como a borbotones, como hace el agua, eso no, la sangre no hierve. Vale. Y Eso en las matanzas. En las matanzas. Yo lo iba a comentar. El ejemplo lo tenemos cuando en las matanzas se hace. Y luego otra cosa, cuando dicen que, ya digo que son preguntas de andar por casa, para que no despistemos a los espectadores. Cuando dicen que los nobles tienen sangre azul, ¿qué es más falso? ¿Lo de la sangre azul o que queden nobles? Pues hombre, yo creo que las dos cosas. Lo del noble por el hecho de haber nacido en una determinada condición o en un determinado lugar, y lo del azul porque no tiene sentido. El único elemento que podría tener una cierta, y digo lo de cierta con mucha cautela, similitud sería en situaciones en las que hay un aporte de oxígeno deficiente. El paciente, habitualmente decimos que se pone cianótico, que se pone azul, y también es una respuesta fisiológica a una determinada situación clínica. Pero vamos, la sangre no es azul. Bueno, una vez roto el hielo, doctor Pereñíguez, doctor González, ¿por dónde empezamos esta charla? Juan de Dios, que está hecho un figura. Bueno, siempre empezaba el doctor Pereñíguez, se ve que lo del abuelo lo ha trastornado un poco, lo ha dejado. Lo ha relajado. No, yo, la verdad es que me ha sorprendido porque, hemos visto cómo se sacaba sangre a un paciente y se sacaba con el famoso, es un Vacutainer se llama eso, y hay que ver que ahí se manejan se manejan sustancias y muestras biológicas, el control de antisepsia y asepsia que se debe llevar para no contaminarse con ningún tipo de muestra. Sí, a ver. Y bueno, ya ha evolucionado en el tiempo, porque antes se sacaba con la aguja, ahora se sacaba con el Vacutainer, luego con una palometa. Se siguen utilizando los sistemas de palometa, depende a veces de las condiciones del paciente para hacer la extracción, se puede utilizar un método u otro. Lo que ocurre es que hoy en día ya se utiliza material desechable. O sea, el material que se utiliza para hacer una venopunción, una extracción de sangre, es un material de un solo uso. Entonces, el paciente se le abre el material necesario para su extracción, y una vez que se acaba ese material se desecha. Incluso llevan unos sistemas en los que tú puedes bloquear esa aguja o ese sistema de extracción para que no pueda volver a utilizarlo. Y lo que ocurre es que los tubos, los contenedores de sangre ya están preparados para que ellos tomen la cantidad de sangre necesaria en su interior y no haya problemas de extracción en ese sentido. O sea que... Y otra cuestión que me ha llamado en el reportaje es prepararse para sacarse una analítica. Ha dicho que tenían que estar en ayunas, cuánto tiempo, depende de la prueba que se vaya a hacer, porque los médicos sí, en ayunas, pero a lo mejor esa noche hemos cenado a las 12 de la noche, o hemos tomado una última copa a las 12 de la noche. Sí. Luego, los médicos en los últimos años tenemos como un poco la cabeza loca. A las chicas jóvenes que le piden la prolactina, que antes había que hacer media hora de reposo, luego que no, luego que sí. Bien, a ver,
Las condiciones, digamos, ideales de una extracción de sangre son las de hacerla tras un ayuno de aproximadamente unas 8 o 10 horas. Entonces se recomienda al paciente habitualmente que cene el día de antes una cena normal, si me apuras más bien frugal, procurando que no sea copiosa, porque eso de alguna manera puede interferir en alguna de las determinaciones, puede influir en algún resultado. Entonces, si el paciente 8, 9, 10 de la noche, que es la hora a la que habitualmente se cena aquí en nuestra región, en nuestra ciudad, puede cenar perfectamente a esa hora con una cantidad de cena suficiente y en ese momento podría tener perfectamente hasta las 8 de la mañana del día siguiente unas 10 horas de ayuno que en condiciones normales no deberían de influir en la determinación que se va a realizar a continuación. Evidentemente una cena copiosa pues puede provocar que la digestión sea más pesada, que todo se retrase un poquito más. El prolongar la cena con un postre o una copa, el alargarlo, habitualmente puede tener incidencia en los resultados que podemos encontrar en la analítica al día siguiente cuando hagamos ese proceso. Yo, francamente, las determinaciones in vitro, las determinaciones del laboratorio famoso, integran un montón de cosas. Sí. Integran la bioquímica, integran la microbiología, aunque sea otro tipo de laboratorio, que podía ser el mismo laboratorio, integran la hematología, integran un montón de intervenciones, y en ese sentido, esa integración y la informática, la ingeniería, hay un montón de profesionales que integran eso que llamamos laboratorio. El laboratorio es decisivo, a mi juicio, y tú me contradices, pero es decisivo en el diagnóstico precoz muchas veces, en la ayuda al diagnóstico y en la evolución y evaluación del tratamiento. Por eso no es hacerme un análisis, no, un análisis, y quiero que confirme o no lo que voy a decir, un análisis es una ayuda al profesional, al clínico, para llegar a un determinado sitio, no al diagnóstico de una enfermedad, pero cuando en una enfermedad o cuando en un proceso de enfermedad o de elaboración de enfermedad se van pidiendo analíticas, es para intentar confirmar lo que previamente se sospecha. Entonces, mi pregunta es, si eso es así, ¿qué sentido tiene esto de hágame usted un análisis a ver si me saca algo? ¿Os suena? Sí, a ver, la analítica realmente es una exploración complementaria. Es una ayuda que va a utilizar el clínico en una determinada situación clínica para intentar alcanzar un diagnóstico. Los muy diversos parámetros que se pueden analizar en el laboratorio, algunos de ellos tienen significación diagnóstica como tales, sí, y otros van a tener una significación pronóstica o de evolución de la enfermedad. Evidentemente no todos sirven para lo mismo. Si tiene sentido hacer una exploración para ver si me encuentra algo, pues hombre, a veces el que busca encuentra. Seguro. Pero en muchas ocasiones no tiene mucho sentido, según qué parámetros, utilizarlos con esos fines. De hecho, nosotros hay parámetros que en el laboratorio no los utilizamos o no deberíamos utilizarlos con fines diagnósticos. Claro. Evidentemente, ya digo que cada uno de ellos... No, el ejemplo es muy sencillo. El ejemplo es un pedazo de caballero con 18 años, un análisis general. ¿Un análisis general para qué? No es lo mismo que una persona que a partir de los 40 años sufre unos deterioros lógicos de la edad y que lo mismo que hay que tomarle la atención, bueno es tener una analítica de referencia y hacerla cada 4 o 5 años. Eso sí tiene sentido. Lo de esta mañana me ducho, me levanto y pues voy a hacerme un análisis. Es mejor pasearse con el nieto, con el perro, dar un paseo, saludar al médico, ir al laboratorio y ver qué trabajo tan inmenso hace, etcétera. Y ya para terminar, tú sabes que los médicos somos especialmente críticos con el sistema y es nuestra obligación, porque no pedimos para nosotros. Estamos intentando ofrecer lo mejor a cada uno de nuestros pacientes. Yo creo que una de las aportaciones más interesantes que se han producido en los últimos años, y ya llevamos algunos, ha sido la apertura del laboratorio total a la atención primaria. La atención primaria siempre estaba relegada, fue durante muchísimos años relegada a las 4 análisis, y yo creo que de alguna forma se ha reconocido la labor del médico de familia a la hora de lo que tú hablas, ¿no? Del diagnóstico precoz, de la ayuda, del diagnóstico de las enfermedades y del seguimiento de estas enfermedades. Entonces yo sé el esfuerzo que habéis tenido que hacer
toda la gente que os habéis dedicado a los laboratorios y que la propia administración ha tenido que hacer y que tendrá que seguir haciendo, ¿no? Sí. Pero yo creo que la calidad de los servicios que ofrecéis es de primer nivel en la región de Murcia. Las demás no las conozco, tú las conoces mejor, pero esto es de altísimo nivel. Hoy, que un profesional de la atención primaria pueda tener acceso a la inmunidad, o a los cultivos, o al hemograma, a lo de la sangre. Por cierto, ahora te preguntaré que eso de la velocidad, porque la gente solicita, oye usted, tengo velocidad, según en fin, el kilómetro que debe usted en el coche, ¿no? Lo quiero decir, en resumen, ¿no? Que el laboratorio puesto en manos de la gente de atención primaria, que cada vez tiene o tenemos más criterios para saber indicar, sé que es del esfuerzo que hacéis, porque he oído 1.600 muestras, eso es la extracción, más luego alrededor de la extracción van 5 o 4 o 6 determinaciones, 1.200 por 360 días por los 6 hospitales de la región y tal, pues mirad si nos hacemos análisis los murcianos, ¿no? Sí. Quiero que comente eso. A ver, evidentemente la analítica debería ser un apoyo a una situación clínica, no a una situación arbitraria. Claro. Evidentemente la persona que se va a someter a un análisis clínico debería hacerlo por algo, claro, ¿no? Por un motivo concreto. Tiene, claro, que acudir a la consulta y decir, me pasa esto. Y luego, evidentemente, el clínico, el médico, es el que tiene que evaluar en el contexto de esa situación qué tiene que solicitar. No tiene sentido a veces solicitar al paciente de 18 años que tú comentabas un PSA, a no ser que tenga una clínica muy, claro, concreta, claro, que, claro, es muy raro. Claro. Evidentemente, a un paciente de 50 años, un varón de 50 años, lo normal es que se lo pida sin que se lo diga siquiera. ¿Por qué? Pues porque ya es habitual. Eso también ha cambiado, pero ya entraré. Pero bueno, ya está mucho más justificado que un paciente con esa edad se pueda someter, pero evidentemente tampoco cada 6 meses. O sea, hacer la determinación, por ejemplo, en este caso concreto en PSA, no es normal, pues puede perfectamente estar un año, un par de años sin volver a hacerlo si no hay una sintomatología. PSA, lo digo porque es que has tocado el tema del PSA que quiero aclararlo, no por nada, estoy de acuerdo contigo, pero hay que llevar cuidado porque es que antes lo hacíamos todos los años. No se debe hacer. Eso ha cambiado. Si no hay... Eso ha cambiado, en las guías clínicas ya te dicen que hay que hacerlo a los 50 años una vez, pero luego si hay signos de hipertrofia prostática, si hay signos de prostatitis crónica y si hay signos familiares de cáncer. Esa es una cosa. Y eso puede ser uno cada año o uno cada nada, o uno cada 10 años. Por eso te comentaba que es el médico el que tiene que valorar el contexto clínico. Pero en ese contexto se incluyen la sintomatología que le transmite el paciente y las circunstancias que rodean también esa situación. Como tú decías, los antecedentes familiares en muchos casos son indicadores muy claros de determinada situación. Pues eso... Y eso de la velocidad, cuéntame. A ver, la velocidad... ¿Tengo velocidad o no tengo velocidad? ¿Eso te parece un parámetro decisivo en el marco de un contexto que es...? La velocidad es simplemente la rapidez con la que los hematíes se depositan en una muestra de sangre. La sangre, tal como la conocemos en los tubos de extracción, contiene un líquido que es una disolución de muchas proteínas, de muchas sustancias, que es el suero o el plasma, dependiendo que lleve fibrinógeno o no, y después una cantidad de células, leucocitos, hematíes, plaquetas, en las proporciones que habitualmente están. Cuando tú coges el tubo de sangre y lo dejas depositado en reposo, esas células sanguíneas empiezan a sedimentarse en el fondo del tubo. Y entonces eso se mide y eso es lo que se denomina la velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación globular es la velocidad con la que los hematíes descienden en ese líquido. Realmente es una prueba muy inespecífica porque se eleva por muchísimas cosas, pero por contra es una prueba muy sensible de una alteración. Sí. Cuando suele haber alguna alteración fisiológica, uno de los primeros parámetros que se puede elevar es la velocidad. Realmente su determinación es muy sencilla porque tú haces la extracción de sangre y ya depositas el tubo en una maquinita, el tubo lo deja quieto durante 1 minuto, bueno, ya mucho menos tiempo, pero bueno, es capaz de calcular esa velocidad y hace una extrapolación de los centímetros, o los milímetros en este caso, milímetros que desciende la sangre en 1 hora, y con eso es con lo que se puede determinar si el paciente pues puede o no tener alguna sintomatología. Pero que los pacientes que habitualmente vemos nosotros, diabéticos, hipertensos, dislipémicos, es una velocidad, es como el que
en fin, como es que se come un polo. A veces estupendo y tal, pero que no vale, no tiene sentido No tiene- ninguno. a ¿no? veces, No tiene- si ya tiene si un- estamos pensando en infecciosas, si estamos pensando en inmunidad, si estamos pensando en otra serie de cosas que yo creo que eso son las cabezas más restringidas, que son los profesionales, Sí. incluso el enfermero puede pensar que puede haber algo de fondo, ahí es cuando está indicada como tú bien apuntada, pero por gusto... Hay situaciones muy concretas que pueden sugerir la determinación de la velocidad de Claro. segmentación globular, pero vamos, son muy reducidas esas situaciones, muy específicas Está y bueno, claro. tiene una sintomatología muy clara. Está claro. Juan de. En los últimos años, tanto los sanitarios como los políticos se nos llena la boca de decir hay que optimizar los recursos, hay que racionalizar los gastos, y uno de los ejemplos que se pone siempre es que el paciente ha ido al cardiólogo, ha ido al digestivo, ha ido al cirujano y luego a su médico de familia, y los cuatro le han pedido una analítica. Eso hay que arreglarlo. Realmente en el laboratorio veis que llegan en muy poco tiempo peticiones de un mismo paciente por 3 o 4 profesionales sanitarios, por 3 o 4 médicos, y eso, ¿tenéis alguna arma para solucionar eso? Por ejemplo, bueno, está el proteinograma, que a lo mejor lo pide uno hoy, lo pide otro dentro de 15 días y salta. Hasta dentro de 3 meses no se puede pedir porque no va a cambiar, ¿no? ¿Realmente se piden muchas analíticas duplicadas y tenéis algunas armas para intentar evitar eso? A ver, sí que se piden muchas analíticas repetidas, no decir duplicadas, sino repetidas. Y sí, empiezan a aparecer ya en los laboratorios con el progresivo incremento de informatización de los laboratorios, empiezan a aparecer herramientas que nos permiten determinar que un paciente ya se ha sometido a una determinada prueba analítica en un plazo de tiempo concreto. Pero es más, se está empezando a hacer que eso mismo se refleje en la petición del médico. Cuando el médico empieza a tener herramientas informáticas para pedir las analíticas, y ya se está empezando a facilitar que al propio facultativo le aparezca un aviso en la pantalla del ordenador en el que diga o este paciente ya tiene una analítica pedida o este paciente se ha sometido a esta prueba hace X días. Eso ya empieza a estar y es una fuente de gasto importante. Realmente, llamaría la atención el ver la cantidad de analíticas que a veces se repiten en un plazo de tiempo muy corto, en ocasiones porque no somos capaces ahora mismo de tener esas herramientas informáticas de las que disponemos, de tenerlas lo suficientemente interconectadas para ser capaces de ver lo que ha hecho otro compañero. No estás hablando de un especialista, el digestivo, el cardiólogo, el médico de cabecera. A día de hoy ya se están empezando a dar soluciones para que cualquiera de vosotros pueda ver lo que ha hecho otro compañero de cara a un mismo paciente, digamos en la historia clínica del paciente, lo cual permitiría que pudieseis consultar esos resultados y no tuvieseis que volver a pedirlos en un plazo de tiempo muy breve, que lo único que ocasiona es un gasto, incremento de gasto, molestias para el paciente, porque hay que someter una extracción de sangre, situaciones que se podrían resolver de una determinada manera sin mucha complicación y que aportarían prácticamente la misma información, no van a aportar mucho más. En el reportaje también me ha llamado la atención, que eso yo no lo sabía, que se guardan las muestras durante 7 días. A ver, depende, hay muestras que sí se pueden conservar durante ese tiempo y en principio se conservan en condiciones aceptables y hay otras muestras que no se pueden conservar. El ejemplo que se veía en el reportaje se refiere a las muestras de suero, porque bueno, en los dispositivos de recogida de muestra que tenemos hoy en día se puede separar perfectamente el suero de los elementos de las células de sangre y poder mantener la estabilidad de esa muestra mucho más tiempo. De todas formas, ahora mismo los sistemas automáticos que ya tenemos en los laboratorios nos permiten de forma automatizada conservar esas muestras y disponer de ellas en cualquier momento. Otra cosa sería que valoráramos realmente si esa muestra a los 7 días nos va a dar una información veraz de lo que ahí había o no. Te pongo un ejemplo. Cuando tú quieres determinar el complemento, o sea, factores del complemento dentro de una muestra de sangre, C3 y C4 prácticamente a los 2 días no los vas a encontrar. Entonces el proteinograma te va a cambiar. Lo que tú decías del proteinograma, en la misma muestra de sangre 3 días después te va a aparecer un perfil de electroforesis muy diferente. ¿Por qué? Pues porque ya se han degradado esos componentes. Entonces, aunque nosotros conservamos esas muestras para una determinada necesidad en un momento concreto, hay que valorar realmente si a los 7 días lo que te va a aportar esa muestra va a ser
una información veraz con relación a la situación del paciente en ese momento, que puede no serlo. Bueno, hace unos años, cuando uno pedía una analítica, saca usted la muestra, venga dentro de 15 días a recoger el resultado. Ahora ya eso ha cambiado, o sea, yo te saco la sangre ahora y mañana por la mañana tenemos casi todo, salvo cosas muy específicas, toda la analítica al completo. ¿Eso ha sido porque ha cambiado la manera de detectar los niveles de ese parámetro que yo pido, o ha sido por la informática, porque antes los papeles iban en un sobrecito, etcétera, o ambas dos cosas? Hombre, digamos que todo ha influido en eso. O sea, a nivel técnico, las reacciones, los procedimientos analíticos propiamente dichos que nosotros llevamos a cabo en el laboratorio han mejorado muchísimo, se han optimizado mucho, la instrumentación de la que nosotros disponemos tiene mucha más capacidad a la que teníamos antes, y eso nos permite hacer muchos más análisis en tiempo y forma idóneos. Evidentemente, el hecho de no tener que editar todo el papel y tener que mandarlo al centro de salud y poder hacerlo todo de forma informatizada y hacer envíos telemáticos, que incluso ya prácticamente nosotros ya no imprimimos analíticas, las enviamos todas a través de ordenadores y la podéis consultar directamente en sistemas de información electrónicos. Eso ha permitido que seamos capaces de dar prácticamente el 95% de la información que nos solicitáis, la damos en el mismo día. Y de hecho, nosotros a lo largo del proceso analítico en la mañana continuamente van saliendo resultados y los médicos lo vais viendo directamente en la pantalla del ordenador, prácticamente en tiempo real. Lo que nosotros tardamos en recibir el resultado, hacer la validación técnica, la validación facultativa y emitir ese informe, emitirlo de alguna manera, porque ya te digo que no se imprime en papel. Directamente vosotros consultáis en la pantalla una imagen de lo que nosotros editaríamos en el papel. Yo tengo la sensación de que todas las especialidades médicas han evolucionado, ¿no? Entonces, a lo mejor hace 30 años, el de laboratorio simplemente se limitaba a hacer la analítica que se le pedía y punto pelota. Pero ahora tengo la sensación de que hace más de clínico muchas veces, ¿no? Sí. Que ve una alteración en una analítica y sin que nadie lo haya pedido, a partir de esa analítica dice, no, pues esto probablemente pueda ser esto y esto y esto, antes de que me lo pidan voy a hacerlo yo porque puedo descartar una u otra enfermedad, ¿no? A ver, nosotros realmente nuestro trabajo... Bueno, de todas formas, además que sois médicos también. Fundamentalmente somos especialistas igual que vosotros, y nuestro trabajo es a veces interpretar esos resultados, esa información que nosotros obtenemos de esas muestras de sangre. Nuestro trabajo realmente es interpretarlo y, si es posible, si es necesario, añadir alguna otra cosa para que podamos facilitaros la mayor información disponible, de manera que vosotros tengáis las mayores herramientas diagnósticas para facilitar ese tratamiento al paciente. Realmente, un poco tomando el hilo de lo que decía Juan Enrique hace un momento, no sería necesario en muchas ocasiones que vosotros pidieseis determinadas pruebas, sino que con indicar la sospecha diagnóstica o el motivo que justifica una determinada petición de analítica, nosotros seríamos capaces de ir incluyendo pruebas sucesivas, que nosotros llamamos test reflejos, para que esa analítica o esa información que en definitiva es lo que nosotros vamos a facilitar, os damos información, esa información sea lo más completa posible. Y ese es nuestro objetivo. Una curiosidad, ¿qué pasa, qué hacéis con las muestras de sangre una vez que ya se han utilizado, ya están en desuso? ¿Cómo se desecha esa sangre? ¿Es complejo? ¿Representa algún problema? O... A ver, bueno, hay empresas, o sea, hay una empresa que se dedica a recoger esas muestras de sangre, se las llevan en contenedores específicos, esos contenedores van cerrados, van precintados y se incinera todo. O sea, lleva un proceso de destrucción completo que está bastante sistematizado y no suele no genera ningún problema ambiental, ni de salud pública, ni de ninguna clase. O sea, las muestras biológicas terminan todas incineradas. Bueno. Y todo el material biológico que se ha utilizado a nivel de tubos, a nivel de agujas, a nivel de cualquier producto que hayas utilizado en el proceso analítico, termina incinerado completamente. Bueno. Ahora terminamos de hablar con Alfonso porque entre las novedades que hemos incorporado esta temporada al programa Encantados de Cuidarte son dos secciones nuevas. Una de ellas es la que vamos a ver ahora, se llama Redes Saludables. Queremos implicar este programa en las redes sociales, que nos guste o no, queramos o no, están presentes en todos los ámbitos de la vida y de la sociedad, y este programa también queremos que lo esté. Así que las redes sociales aquí las vamos a llamar Redes Saludables.
Y cada semana vamos a seleccionar algunos mensajes de los que se van publicando estos días en las redes sociales. Este caso concreto, esta semana, hemos seleccionado 6 tweets que hemos visto relacionados con el mundo de la promoción de la salud y de la prevención de las enfermedades. Vamos a ver el primero de ellos, que lo publica además un colega de profesión de nuestros invitados, el doctor Salas, que se hizo eco de unas declaraciones que hizo hace unos días en Murcia el doctor Santiago Moreno, que es archenero además, y que dijo que como no espabilemos, la sanidad acabará igual que la educación y la gente preferirá la privada. Declaraciones que hizo el otro día en el Colegio de Médicos el doctor Santiago Guillén. Y Gaceta Médica, la publicación Gaceta Médica publicaba el otro día que un estudio demuestra que los pacientes con desnutrición relacionada con la enfermedad ocasionan un sobrecoste de 767 euros por ingreso. La información añade en su desarrollo que un 18% de los pacientes con buen estado nutricional desarrollan desnutrición durante la hospitalización. Otra publicación, en este caso Salud 21, nos llamó la atención porque publica que dentro de unos días, el 15 y 16 de octubre, se va a celebrar el segundo Congreso Nacional de X Frágil en Molina de Segura. 300 murcianos esperan una terapia, 300 murcianos que padecen esta enfermedad rara, X Frágil. Lo publicaba Salud 21. También hemos visto estos días en las redes sociales una publicación de Redacción Médica que dice que el 40% de mujeres con cáncer de mama pueden tratarse sin cirugía gracias al tratamiento neoadyuvante, que es una estrategia terapéutica que puede evitar la mastectomía en el 40% de las mujeres. Hemos destacado también esta semana una publicación de la Secretaría General de Administración de Justicia que habla de una experiencia piloto en la Clínica La Vega de Murcia de comunicaciones electrónicas con órganos judiciales. Murcia va a ser pionera en la comunicación electrónica entre hospitales y órganos judiciales. Y hemos dejado para el final un tuit de un tuitero que se llama Rubén Bonilla, que dice: este mundo no estaría tan mal si tuviésemos más músicos, más poetas y, claro, más médicos rurales. Saludos, mi buen galeno, dice Rubén Bonilla, con el que cerramos esta ronda de tweets en redes saludables. Y la otra novedad que incorporamos, vamos a ver ahora. Queremos conocer, no sé si todos va a ser imposible, pero bastantes consultorios y centros médicos centros de salud de la región de Murcia. No en vano este programa está siempre enfocado desde la óptica de la atención primaria. Así que este recorrido lo hemos iniciado en Espinardo. ¿Por qué? Porque Televisión Murciana está en Espinardo y porque uno de nuestros colaboradores, el doctor Juan Enrique Pereñíguez, es el coordinador del Centro de Salud de Espinardo. Él, con toda la amabilidad que le caracteriza, nos ha abierto las puertas del Centro de Salud y está allí, él y sus compañeros, encantado de cuidar a los vecinos de Espinardo. Vamos a verlo. Hola, ¿qué tal? Venga, pasar al Centro de Salud de Espinardo, que esto es una de las visiones mejores del mundo. Adelante. Esta es lo que se llama una consulta personalizada. Personalizada es pues que aquí vivo muchos años, vivo muchos días, vivo muchas horas y lo que me gusta es verme con mi gente y con mis cosas. Esto es simplemente la sala de reuniones, la sala donde tenemos fundamentalmente los médicos las reuniones, donde planteamos nuestras sesiones clínicas, nuestras actividades docentes y de investigación. Y en este caso estoy con María Jesús, que está preparando su proyecto de tesis doctoral, que si todo sale bien va a tener que ver con el programa Encantados de Cuidarte, ya os lo comentaremos más adelante, ¿no? Esta es una actividad, un sitio de mucha reunión, de mucha controversia médica y sanitaria, yo creo que es muy interesante. Podemos encontrar el montón de promociones ya de residentes de medicina familiar y comunitaria que han pasado en nuestro centro de salud. Aquí estamos tomando el sol el sol de octubre con el doctor Albaladejo, que es nuestro decano emérito coordinador por muchos años y además es el hombre con más experiencia en la vida. Resulta que viene de la Unión, pero se ha adaptado muy bien con nosotros y es un hombre al que nada más que le tenemos que estar agradecidos en todas las cosas. Que las cosas son así. Muy bien, mira, nuestra administrativa. Tómala. Es probablemente la persona más guapa de nuestro centro de salud, no solamente en su aspecto físico, sino en el personal.
Pues lo dicho, ahí estamos, encantados de cuidar a los vecinos de Espinardo. Iremos un día estos también al centro de salud de Librilla, al consultorio de Librilla, para que Juan de Dios también nos diga que están encantados de cuidar a los vecinos de Librilla, como es lógico. Bueno, nos quedan unos 3 minutos de programa aproximadamente. Juan de Dios, Juan Enrique, ¿alguna última pregunta para Alfonso? Quería decirle a Alfonso dos cosas. En primer lugar, yo creo que lo entendéis todo y todo el mundo lo entiende. La complejidad del sistema de la primaria es que es el ALDA, es quien recoge todo lo que viene del hospital, el que trocea la información y el que la da. La experiencia hospitalaria de las personas, gracias a Dios, se ha recortado mucho, 10 días, 11 días un ingreso, aparte de los controles que se lleven en las consultas externas. Pero al final, toda esa información acaba en el médico de atención primaria, que es el que tiene que interpretar, y ya lo decía Juan de, lo del cardiólogo, lo del reumatólogo, lo del endocrino, lo de etcétera. Problemas de integración entre las redes, porque sí hay un intermedio que es el sistema informático para conectarse, pero que de alguna forma la reivindicación sería que el laboratorio, que no tiene ningún problema, si le dicen mándalo todo a la primaria o mándalo todo a la consulta especial. Eso en primer lugar, yo creo que queda claro, es decir, que tenemos que tener, el médico primario tiene que tener cuanta más información tiene por el tiempo que pasa con el paciente. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, a mí me gustaría saber, porque esto del análisis del laboratorio parece gratis, lo del gratis total, y como es gratis total no lo valoramos, ¿no? Tú que eres un hombre también dedicado a la gestión, ¿qué vale un hemograma con velocidad? Muy importante, con un azúcar, con la hemoglobina glicada que le pedimos a nuestros pacientes, con el tema del colesterol, que esto es lo habitual. Esto es lo habitual, las hormonas tiroideas, el cociente de albúmina, creatinina, ¿eso qué vale? ¿Qué vale en euros? A ver, si realmente nosotros valoráramos el coste del reactivo independientemente, hoy en día los precios están bastante ajustados. Yo te diría que hacer eso en sí, en el coste, digamos, de lo que es el material, por llamarlo de alguna manera, pues no sería mucho, probablemente serían 8, 10, 12 euros como todo. Pero, evidentemente, nosotros a nivel de gestión lo que tenemos que hacer es repercutir todos los costes que lleva alrededor. Y profesionales, entonces, materiales... Efectivamente, esa analítica sí que se te puede ir perfectamente a 20, 25 euros sin ningún tipo de problema y con no demasiadas cosas. Si ya de entrada le pones alguna prueba específica, pues se te puede ir perfectamente 200, 300, 400 euros, hasta miles de euros que te puede costar un análisis genético, que es verdad que se hacen muy poquitos, se hacen en situaciones muy puntuales, pero que los hay. O sea, que estás de acuerdo conmigo, es que si está indicado y tiene orientación clara, no 25, 50 o 1000 que haga falta. Evidentemente. Y si no hace falta, pues no hace falta. Evidentemente, o sea, yo creo que ese es el mensaje del laboratorio y de los profesionales. La analítica, si hay que hacerla, se va a hacer y sin ningún tipo de problema, o sea, en eso no hay ninguna duda. Lo que hay que plantearse realmente si es necesaria hacerla en todo momento. O sea, de a ver si me saca usted algo, ponerlo en duda. El problema de eso es que a veces se encuentra. Claro. Juan de Dios, ¿algún comentario o pregunta para terminar? No, simplemente, bueno, remarcar esas 8 o 10 horas que hay que hacer de ayuno para sacarse una analítica, que eso es importante. Y luego, bueno, en el hospital en Murcia tenemos nueva área de salud. ¿En todas las áreas se puede pedir todos los mismos análisis o hay algunos especiales que están concentrados en un determinado hospital? A ver, no. Hasta ahora, digamos que cada área de salud ha llevado la gestión en ese ámbito, digamos, interna. Pero sí que es verdad que hay un proyecto o una intención, está ahora mismo en ese punto, de intentar unificar el catálogo de pruebas en atención primaria de manera que cualquier médico de la región, en cualquier punto en el que pueda ejercer, disponga del mismo arsenal diagnóstico a nivel de laboratorio en las mismas circunstancias. O sea, se han dado casos de que alguno de vosotros en un determinado área de salud ha podido pedir una serie de cosas y al cambiar de área de salud no ha podido pedir una serie de otras. Pero si no la hacen en tu área, ¿la pueden mandar a otra área que te la hagan? ¿Con esa misma muestra? Eso sí. Sí. No, pero yo no me refiero a que la puedas hacer tú en el laboratorio, no, sino que tú la tengas disponible para pedirla o no. O sea, independientemente de que nosotros la podamos hacer o no, si nosotros no la podemos hacer porque no tenemos toda la tecnología, porque no tenemos toda la capacidad técnica para hacer todos los análisis que se piden, lo que hacemos es recurrir a nuestro centro de referencia o a laboratorios externos de referencia. Me refería a la pregunta, yo creo que Juan de Dios iba por la diferencia entre distintas áreas. Yo estuve trabajando hace unos años en el área 3
venía del área 1, el área 2 y pedía unas cosas y cuando llega al área 3 no las podía pedir. Claro. Eso. O sea, el intento, yo creo que por nuestra parte, o la intención que tenemos los responsables de los laboratorios, Pepe. es que tengamos esa misma capacidad en todos, que Pepe. todos estemos haciendo lo mismo, Vale. realmente. ¿Te ha gustado este primer programa, Pepe? Un programa magnífico, extraordinario. ¿Seguro? Sí, señor. ¿Por? Si no, se lo diré a la familia. ¿eh? Y vuelvo Bueno. a repetiros mis gracias por lo de la abuela. El tiempo se nos ha ido. Alfonso Pérez, jefe de sección de análisis clínicos del Hospital Morales Meseguer, muchas gracias por habernos acompañado en esta Un placer. inauguración de la nueva temporada y hasta una Placer y próxima gracias ocasión. a vosotros. En absoluto. Decía el doctor Pereñigue hace un momento que corremos el riesgo, llevamos tanto tiempo disfrutando de un sistema público de salud que a veces creemos que las cosas suceden solas y que son gratis además, y ni suceden solas porque hay mucha gente detrás que organiza todo esto, ni son gratis, ¿no? Y digo esto porque la semana que viene hablaremos de todo este asunto, si no pasa nada ni su agenda se lo impide, con el gerente del Servicio Murciano de Salud, Francisco Agulló, que nos acompañará en este programa. Bueno. Hasta entonces, gracias, doctor Pereñigue, doctor González, y nos encontramos la próxima semana en Encantados de Cuidarte. Hasta entonces.